Bueno, entonces estábamos en el ejemplo 2. A ver, vamos a ver. Entonces, teníamos este dibujo, ¿no? Entonces, este es un cilindro, repito, ¿no? Y entonces observen que lo que yo les había comentado anteriormente, que pasa en el flujo en una tubería, ¿no? La velocidad es máxima en el centro porque los esfuerzos cortantes debido a la fricción son cero en el centro, y en la pared los esfuerzos cortantes son, bueno, más bien en el centro el esfuerzo es mínimo, ¿sí? Por eso la velocidad es máxima, y en las paredes el esfuerzo es máximo, por eso aquí la velocidad es cero, ¿no? En las paredes y la velocidad es máxima en el centro. Entonces lo hacemos en coordenadas cilíndricas. Este es el eje del cilindro, le llamamos el eje Z, y esta es la coordenada radial. Lo pintamos bidimensionalmente porque, bueno, si el cilindro estuviera girando, ¿no? Así, pues entonces tendríamos la coordenada teta, pero en este caso no la vamos a tener. Bueno, entonces la velocidad en coordenadas cilíndricas va a ser r teta z, ¿no? Es decir, la velocidad en la coordenada r va a ser br, en la coordenada teta va a ser b teta y en la coordenada z va a ser bz. Pero observemos, esto se llama flujo completamente desarrollado porque observemos que la velocidad no cambia con la posición z. Es la misma aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Si me voy a una R diferente, pues pasa lo mismo. Con Z no cambia, por eso son líneas horizontales. Sin embargo, pues sí cambia con R, ¿verdad? Con R tengo una velocidad grandota aquí y una velocidad pequeña aquí. Entonces con la coordenada R sí cambia, ¿no? Entonces, la velocidad es función de R. ¿Cuál de estas tres velocidades es diferente de cero? ¿Tengo velocidad radial? Es decir, que hay flujo en esta dirección. No, entonces BR es cero. ¿Sí? Tengo velocidad en teta, es decir, que si estuviera girando, pues tampoco. Entonces la velocidad en teta es cero, ¿no? La única que sí es la velocidad en la dirección z. Observen, son cosas diferentes. La velocidad solamente tiene componente bz, pero depende de la coordenada r, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la velocidad, que le vamos a llamar sin raya, porque aquí la velocidad es un vector, pero pues como nada más es en una dimensión, pues para este problema, pues la velocidad sin raya le vamos a llamar bz en r, ¿no? Sería la magnitud de la velocidad, sería bz en r. Bueno, me faltó comentar algo. Bueno, aquí en el ejemplo, cuando definimos el ejemplo, ¿sí? Habíamos visto que este es el perfil de velocidades. Bueno, esto sale de considerar las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué son las ecuaciones de Navier-Stokes? El análisis diferencial de la cantidad de movimiento lineal. Se llama ecuación de momentum de forma diferencial. Y bueno, lo que sí, con el análisis diferencial sí puedo saber qué pasa en cada punto del volumen de control. Por eso puedo obtener este perfil, se le llama parabólico, ¿sí? Para este caso. Entonces, bueno, esto lo van a ver en el siguiente curso de mecánica de fluidos. Bueno, entonces, suponiendo que alguien ya me dijo, ¿verdad?, que esta es el perfil de velocidades, bueno, pues entonces y la velocidad máxima es la velocidad en el centro, es la velocidad máxima en el centro. ¿Cómo se obtiene la velocidad máxima? Bueno, pues cuando ustedes resuelven esta ecuación con el análisis diferencial, lo que hacen es sustituir r igual a 0 en esa ecuación, y entonces lo que les queda pues es la velocidad máxima, porque sabemos que la velocidad máxima es en r igual a 0. Muy bien, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la fórmula de velocidad promedio. La velocidad promedio, ¿no?, en la superficie de control de un volumen de control va a ser 1 entre área por la integral sobre la superficie de la velocidad por el diferencial de área. Y la superficie de control pues va a ser la entrada aquí al cilindro, que va a ser un círculo, y la salida también va a ser un círculo. El área es constante. Entonces, me dice la integral sobre la superficie, pues va a ser el área, que es 1 entre pi r cuadrada, que es el área transversal, ¿sí? ¿De quién? Pues de la integral de 0 a 2pi, porque estamos integrando en el área transversal, 0 a 2pi en teta y de 0 a r en la coordenada radial. ¿De quién? De la velocidad. La velocidad está dada por la expresión de ahí arriba, que es esta. Luego viene la r, que es el jacobiano, o el factor de escala para poder integrar en cilíndricas. Y luego vienen los límites de la coordenada r, por eso es dr.
y estos son los límites de la coordenada teta, por eso es d teta. Entonces ya está escrita mi integral en coordenadas cilíndricas y la resuelvo, ¿sí? Entonces la velocidad promedio va a ser este y este son constantes, salen de la integral, me quedan los límites de integración, r multiplica aquí y aquí y me queda esto, ¿sí? Entonces hago las integrales correspondientes, este es r cuadrada entre 2, r cuarta entre 4, hay una r cuadrada mayúscula abajo, r mayúscula es constante, es el radio del círculo, r es variable, es la coordenada radial. Bueno, y aquí, bueno, cuando ustedes sustituyen aquí la r mayúscula, les va a quedar esta expresión. Si hacen la resta, 1/2 menos 1/4 es 1/4, ¿no? Entonces me queda r cuadrada entre 4. Sale de la integral, integramos en teta, aquí me da 2pi, ¿no? Este 2 se cancela con el 4 de acá, más bien el 2 y el 4, me queda un 2 en el denominador, que es este, y lo demás se cancela r cuadrada con r cuadrada, pi con pi, y la velocidad máxima entre 2. Entonces quiere decir que la velocidad promedio en un cilindro es la velocidad del centro entre 2, ¿sí? Y eso pues se sacó con el concepto de velocidad promedio, ¿no? Nada más que aquí recuerden que necesitamos el perfil de velocidades. Este pues nos los dio la mecánica de fluidos con el análisis diferencial, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a ver un flujo compresible, ¿no? En un globo, donde la densidad pues va cambiando, ¿no? Nada más que aquí pues vamos a tener una ecuación diferencial. Y esa pues así la vamos a dejar expresada porque ahorita pues no tenemos información, mayor información, perdón, para resolverla, ¿no? Entonces dice, ejemplo 3, el globo de la siguiente figura se llena a través de la sección 1, cuya área transversal es A1, perdón. Su velocidad promedio se llama V1 y su densidad se llama ρ1. Estas son propiedades promedio a la entrada, ¿sí? Es el gas, el aire que entra al globo. Ahora vamos adentro del globo. La densidad promedio dentro del globo es ρb. B, subíndice B es de balloon en inglés, ¿no? Del globo. Entonces ρb, pero es función del tiempo, es obvio, ¿no? Porque la densidad del aire de lo que está dentro de un globo va cambiando conforme yo voy le inflo más y más, ¿verdad? Entonces, efectivamente, depende del tiempo. Encuentre una expresión diferencial que exprese la razón de cambio de la masa dentro del globo con respecto al tiempo. Es decir, cómo cambia esto, la derivada de esto con respecto al tiempo hay que expresarlo, ¿no? En términos de las otras propiedades. Entonces aquí tenemos un dibujito, ¿sí? Entonces aquí entra el aire, ¿no? El fluido con una velocidad y densidad promedio. Y aquí, ¿qué pasa? Bueno, el radio del globo va cambiando, ¿verdad? Pues suponiendo que en todo momento es esférico, tengo un radio muy pequeño, casi cero, cuando el fluido está cuando el globo está desinflado, perdón. Conforme yo empiezo a inflar, pues el radio del globo empieza a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice la superficie de control, que vendría siendo esta, se expande hacia afuera en función del radio del globo, ¿no? La superficie de control es función del radio del globo, que el radio del globo depende del tiempo, ¿no? Mientras más tiempo pase, mayor va a ser R, ¿no? Porque es cuando yo le voy infle, ¿no? Bueno, t igual a 0, pues el radio es 0. Muy bien. Entonces, la ecuación de conservación de masa va a ser la siguiente. El término de acumulación, aquí sí se va a acumular fluido dentro del globo, entonces este término no es 0, porque además tanto el radio como la densidad promedio dentro del globo dependen del tiempo, entonces esto no se puede cancelar. Luego viene flujo de salida. ¿Hay flujo de salida para este problema? No lo hay, entonces este no va a existir, pero sí hay entrada, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? V1 y ρ1 son las propiedades a la entrada del fluido cuando está entrando al globo, ¿no? Bueno, muy bien, y entonces vamos a sustituir, ¿no? Entonces aquí tenemos que la densidad ya nos dijeron que era ρb en función de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué la ρ puede salir de la integral? Pues muy sencillo, porque ρ depende del tiempo, pero no de la posición. Esta es una integral de volumen, que es de la posición. Entonces, si no depende de la posición, ρ sale de esta integral de volumen. Y entonces la integral del diferencial de volumen, pues es el volumen, ¿sí? Menos, este término es 0,
¿Este término cuál será? Bueno, pues es una entrada bien definida, ¿no? Entonces, si es una entrada bien definida con propiedades promedio, pues yo sé que es el gasto másico en 1, ¿no? Y entonces esto debe de ser igual a 0. El gasto másico en 1, pues es ρ1, A1, B1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces sustituimos. Esta integral que está aquí es el volumen sí depende del tiempo, ¿no? Por eso no sale de la derivada, y menos el gasto en 1, ¿no? Aquí, repito, densidad por volumen, el volumen sí depende del tiempo, menos el gasto 1. El gasto 1 es ρ1 por A1 por B1. ¿Sí? Y bueno, ya no podemos hacer mucho más. Esta es la ecuación diferencial que nos están pidiendo. La única simplificación es que yo sé que el volumen de un globo es 4/3 de pi por r cúbica. Entonces el 4/3 de pi lo saco para acá, ese sí puede salir de la derivada. Y nada más me queda la derivada con respecto al tiempo de la densidad por el radio al cubo, ¿no? Todo en función del tiempo, igual a ρ1, A1, B1. Y bueno, esta es la ecuación diferencial que nos están pidiendo. ¿Qué faltaría? Bueno, pues habría que sustituir el radio por otras expresiones. ¿De dónde vendrían esas expresiones? Bueno, pues si yo considero que el globo es un material elástico, pues puedo meter aquí alguna ecuación que dependa del módulo de Young, ¿verdad? De elasticidad. Entonces, bueno, eso dependería de la teoría de elasticidad. Y otra cosa, la densidad del globo depende de la presión y la temperatura. Entonces, a lo mejor, si el aire puede ser un gas ideal, pues podemos encontrar una relación para la temperatura y la presión del globo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dependerá del caso en especial que estemos analizando y de otras disciplinas, ¿no? Como la teoría de elasticidad, por ejemplo. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Este es un caso de flujo compresible. Observemos que aquí el término de acumulación no fue 0 porque se estaba acumulando aire dentro del globo, ¿sale? Y no teníamos salida, solo entrada. Bueno, entonces, para finalizar el tema de conservación de masa, vamos a hacer un problemilla más elaborado, ¿sí? Que tenga más chiste, pues, por así decirlo. Entonces, dice, un tanque contiene inicialmente 1000 kilogramos de una solución salina que contiene 10% de sal por unidad de masa. Entonces, ¿sí? Tenemos un tanque y aquí hay una solución salina, ¿sí? Y esa solución salina, es decir, agua con sal, tiene 1000 kilogramos, ¿no? Es decir, pesa 1 tonelada, ¿no? Esa solución, ¿sí? Pero dice que contiene 10% de sal por unidad de masa, es decir, el 10% de esa solución es sal. Entonces quiere decir que en el tiempo t igual a 0, es decir, inicialmente, porque ahí dice inicialmente, ¿cuál es la cantidad de masa dentro del tanque? De sal, perdón, dentro del tanque, pues 100, porque es el 10% de 1000, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así empezamos. Dice, bueno, aquí analizamos la figura, ¿no? Antes de seguir leyendo, pues lo que está pasando es que está entrando una solución salina aquí, ¿no? Y se va a acumular aquí en el fondo de un tanque, en el interior de un tanque, se va a agitar para que siempre la densidad sea la misma. Bueno, no para que la densidad sea la misma, para que no se concentre la sal, no se acumule la sal, ¿no? En las superficies, ¿no? Entonces, la densidad va a cambiar porque va a seguir entrando, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Pero más bien es para que la densidad no cambie con la posición, ¿no? Sea la misma en todo el volumen. Va a cambiar con el tiempo porque viene un chorrito, ¿no? Que le estamos metiendo aquí. Y también hay un chorrito que le estamos sacando. Entonces este es el volumen de control, lo que está dentro de la línea punteada, y la línea punteada es la superficie de control, ¿no? Entonces este es mi tanque, que contenido inicial son 1000 kilogramos de solución, ¿no? Aquí nos están diciendo ya cuáles son los flujos, ¿no? De entrada y de salida de la solución, 20 kilogramos por minuto, 10 kilogramos por minuto, y aquí nos está diciendo que la corriente de entrada tiene un 20% de sal, ¿verdad? Por unidad de masa, ¿no? Contenido de sal 20% de masa, ¿no? Es decir, por unidad de masa. Bueno, entonces seguimos leyendo aquí para ver qué es lo que nos piden. Dice, entonces nos quedamos aquí. Entonces, una corriente incidente de solución salina, es decir, la que entra, que contiene 20% de sal por unidad de masa, fluye hacia el tanque con una rapidez de 20 kilogramos por minuto. Es decir, el flujo de masa de esa solución salina
es de 20 kilogramos por minuto y tiene 20% de sal, ¿sí?, por unidad de masa. Bueno, la mezcla que se encuentra dentro del tanque se mantiene uniforme agitándola, ¿no?, ¿sí?, para que la densidad no se acumule, para que la densidad no cambie con respecto a la posición, ¿no?, solo con respecto al tiempo. Bueno, entonces al final, ya que está en el tanque, ¿qué hacemos? Como ya lo habíamos visto en la figura, pues se extrae la solución salina del tanque por medio de un tubo de salida que tiene una rapidez de 10 kilogramos por minuto, ¿no? Es decir, ese flujo de salida sale con una rapidez de 10 kilogramos por minuto, ¿sí? Entonces, encuentre la cantidad de sal, aquí está lo que nos están pidiendo. Encuentre la cantidad de sal que contiene el tanque en el tiempo t, es decir, para cada instante de tiempo. ¿Cuánta? En cualquier tiempo, en cualquier instante de tiempo, ¿cuánta cantidad de sal hay? También, ¿no?, obtenga el tiempo transcurrido cuando la cantidad de sal que hay en el tanque es de 200 kilogramos. Es decir, ¿cuánto tiene tiempo desde t igual a 0, ¿no?, hasta que se llene esto, hasta que la sal tenga una masa de 200 kilogramos, ¿no? O sea, tiene inicialmente 100, ¿no?, por lo que ya habíamos visto. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la masa de sal sea 200 kilogramos? Bueno, entonces aquí observemos que tenemos que aplicar la conservación de masa dos veces. Una para la solución salina y otra para la sal, ¿verdad? Bueno, la concentración de sal, ¿cuál va a ser? Pues la masa de sal entre la masa de solución salina. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuánta solución salina hay en cada instante de tiempo t. Y también tenemos que encontrar la sal, ¿no? Cuánta sal hay en cada instante de tiempo t, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, primero vamos con la solución salina, ¿sí? En la solución salina tenemos, vamos a la ecuación de conservación de masa a los términos de flujo, ¿no?, la que tenemos ahí en sus notas de conservación de masa, la primera que tenemos, y nos dice que pues la integral de flujo de salida es una integral de superficie igual que la de entrada, ¿no? Entonces estas dos las vamos a calcular. Acuérdense que estas aparecen en la conservación de masa, ¿no? Bueno, ¿tengo salidas y entradas bien definidas? Sí las tengo. Entonces, esta integral de salida pues, se puede convertir en el gasto másico de salida. Y este también se puede convertir en el gasto másico de entrada. Y eso sí nos los están dando. Si vamos a la figura, podemos checar. Bueno, la figura la tienen ahí en la otra hoja, ¿sí? Pues que nos están diciendo que sale con una velocidad de 10 kilogramos por minuto y entra con una velocidad de 20 kilogramos por minuto. Entonces, el gasto másico neto, ¿no?, el flujo neto de solución salina es menos 10 kilogramos por minuto. ¿Qué significa el menos? Pues que está entrando más de lo que está saliendo. ¿Sí me explico? Entonces, este es el flujo de salida menos el flujo de entrada. Es esto. Bueno, estas integrales ya las tenemos. Ahora, en la conservación de masa tenemos esta integral que es la de acumulación. ¿Hay masa que se está acumulando? Sí hay masa que se está acumulando. Entonces, pues esta integral no es 0, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Observen, no tengo información del volumen ni de la densidad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, yo sé que lo que está cambiando es la masa, ¿no? Entonces, si está cambiando la masa, yo voy a decir ρ por diferencial de volumen, le voy a llamar diferencial de masa. Y en lugar de que haga una integral sobre el volumen, pues una integral sobre la masa. ¿De acuerdo? Esto es un cambio conveniente porque no tengo información de la densidad ni del volumen. Entonces, esto, ρ por diferencial de volumen, lo voy a convertir en diferencial de masa. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí en realidad el volumen del volumen de control no va a cambiar porque es una región fija. Lo que sí va a cambiar es la densidad. Entonces, por eso le puedo llamar diferencial de masa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Seguimos en el siguiente video.